quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Dice, vuelvo a leer, quitado el rey Saúl, se refiere a él, levantó por rey a David, y Dios dio testimonio de este varón de David, diciendo que era un varón conforme al corazón de Dios, y quien hará todo lo que yo quiero, dijo el Señor. Qué hermoso testimonio dio Dios de David, nada más y nada menos, diciendo que era un hombre conforme a su corazón. Mi nombre es David Ramírez y quiero compartir nuevamente una reflexión con ustedes. Seguimos con el tema de las características de estos varones de Dios. Hemos estado considerando a David, al rey David. Ya tocamos el punto de sabe tocar, es valiente, y el día de hoy hablaremos de vigoroso, de qué es lo que representa ser vigoroso. Y bueno, obviamente en la Biblia podemos encontrar cuando se habla del rey David y esos ejemplos que podemos ver que era un hombre vigoroso. Y por mencionar alguno, cuando su papá le pide que vaya a ver a sus hermanos estaban en guerra, estaban con el rey Saúl en el campo de batalla, y entonces su papá le pide que vaya a ver a sus hermanos, y les voy a leer lo que dice para que podamos ver cómo era un hombre vigoroso. ¿Qué quiere decir vigoroso? En otras palabras, es que era un hombre activo, era un hombre que estaba constantemente haciendo algo, que estaba siempre ocupado en alguna situación, haciendo alguna labor. Eso es vigoroso, alguien que estaba en constante movimiento, digámoslo de esta manera. Pero miren, vamos a leer lo que dice el primer libro de Samuel, el capítulo 17 y el verso, vamos a leer desde el verso 17 también. Primer libro de Samuel 17, dice: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero me enfoco cuando dice en el verso 20, se levantó pues David de mañana, y no solamente atendió lo que su papá le había dicho, sino que no desatendió la otra labor que él tenía, que era cuidar las ovejas, sino que dice que dejó las ovejas al cuidado de un guarda, es decir, estaba activo, era un hombre vital, que no por atender una cosa descuidaba otra. No es que se llenara de actividades, pues no es tampoco el caso, sino que estaba enfocado en una actividad, pero cuando se le pedía atender otra, no dejaba esto botado, sino que dice que dejó a este guarda cuidando las ovejas. Entonces eso es parte de ese vigor de David, la energía que él tenía, ese estar activo, el estar constantemente haciendo, insisto, alguna actividad, y pues casi siempre para el Señor, es decir, o estaba componiendo salmos o inventando instrumentos, que también la Biblia dice que David inventaba instrumentos, o estaba adorando a Dios, o estaba saliendo a batalla, juntando el material para la casa de Dios, extendiendo el reino. Es decir, David siempre estaba o casi siempre estaba haciendo algo, estaba teniendo actividades, e insisto, casi todas ellas enfocadas al servicio a Dios, ya sea en lo espiritual, literalmente, es decir, metiéndose a alabar al Señor, a adorarlo, a componerle cantos, o también en lo que es físico, es decir, extendiendo el reino de Israel a través pues de las guerras, ¿no? Y hablando de estas guerras también, para que veamos cómo era un hombre activo, ayer les compartía acerca de cuando David va con los filisteos y los atacan en Siclag, y entonces él tiene que regresar porque los filisteos pues desconfían de él. Regresa David a su campamento y se da cuenta que los han atacado, que el pueblo de Amalek, los amalecitas, atacaron su campamento, que pusieron las tiendas de campaña a arder, es decir, las prendieron, les pusieron fuego, y se llevaron a toda su gente, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Y entonces David consulta a Dios para ver si es que debe perseguir a estos hombres, y esto lo encontramos en primer libro de Samuel, capítulo 30. Voy a leer a partir del verso 8.
Dice, y David consultó a Jehová diciendo, ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Pero bueno, ¿qué es lo que está sucediendo un poco antes de esto? Les comentaba que David va con los filisteos para pelear y entonces tienen desconfianza algunos de ellos de él, le piden que regrese. Entonces imaginen el camino de ida para ir a batalla y luego el camino de regreso para volver a su campamento. Y cuando llegan se dan cuenta que está quemado y comienzan a perseguir a estos hombres, a los amalecitas. Y entonces dice en el verso 11, de aquí mismo de 1 libro de Samuel 30:11, dice, y hallaron en el campo a un hombre egipcio, el cual trajeron a David y le dieron pan y comió y le dieron a beber agua. Le dieron también un pedazo de masa de higos secos y 2 racimos de pasas. Y luego que comió, volvió en él su espíritu, porque no había comido pan ni bebido agua en 3 días y 3 noches. Pongamos atención a este dato. Dice, y le dijo David, ¿de quién eres tú y de dónde eres? Y respondió el joven egipcio, yo soy siervo de una malecita, y me dejó mi amo hoy hace 3 días porque estaba yo enfermo. Pues hicimos una incursión a la parte del Negev, que es de los cereteos y de Judá, y al Negev de Caleb, y pusimos fuego a Siclag. Es decir, este hombre era parte de los que habían ido a atacar a David, de los que habían ido a Siclag a saquear su campamento, y dice que hace 3 días lo había dejado su amo, es decir, ellos llevaban ya 3 días de camino. Imaginemos entonces que David fue 1 día y medio a la batalla, 1 día y medio de regreso, son 3 días, los que también pensamos que estos hombres habían dejado al menos a este egipcio ahí enfermo. Entonces David llevaba más de 3 días prácticamente sin descanso, yendo a pelear, siempre no, regrésate, y ahora de regresar pues ahora ve y persigue a los amalecitas. Y dice aquí que ellos siguieron, que en el verso 15 le pide el rey David, bueno, si le dijo David, ¿me llevarás tú a esa tropa? Y le dijo, júrame por Dios que no me matarás, en fin. Pero dice el verso 17, cuando alcanzan a estos hombres, dice, y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, o sea, más de 1 día y medio estuvo David peleando, dice, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Pero vemos cómo David había estado peleando contra estos hombres, había ido primero a una guerra que siempre no combatió, regresa a él, después persigue a estos hombres y durante 1 día y medio o un poco más estuvo atacando a estos amalecitas. Quiere decir, insisto, que era un hombre vigoroso, que tenía fuerza, fortaleza, que era un hombre vital, que era un hombre activo, y esto pues lo podemos aplicar para nuestra vida, igual tratando siempre de mantenernos activos en algo. Yo sé que pues muchas veces salimos cansados del trabajo, de las labores del hogar también, en el caso de las mamás que están con los pequeños, pues es algo cansado, pero procuremos en esos momentos también aprovechar siempre el tiempo. A veces si también el cuerpo quiere descansar, distraerse un poco, ver un poco de televisión, pero que nuestras actividades siempre produzcan también en nosotros cosas buenas, que estemos trabajando para el Señor, que busquemos siempre esos espacios para leer la Biblia, que busquemos los espacios para compartirle a alguien, para estudiar un libro. No sé cuántas cosas podemos nosotros hacer para que nuestra vida también sea una vida vital, que sea una vida activa, que seamos vigorosos e insisto, sobre todo también pensando en las cosas de Dios, en buscarlo a Él, en servirle, en asistir a la iglesia, bueno, cuando se reactiven las reuniones, y que podamos ser hombres activos, así como lo fue David, pues aún nuestro Dios es un hombre activo. Por eso es que dice que David es conforme al corazón de Dios, porque nuestro Dios también es un Dios activo, que hasta el día de hoy se tiene entendido que Él sigue creando, porque los científicos dicen que el universo se sigue expandiendo, sigue creciendo, aparecen nuevas galaxias o nuevas estrellas, nuevos planetas, entonces pues entendemos que hasta el día de hoy Dios sigue creando. Y también el Señor Jesús dijo, mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo. No es que a partir del 7º día descansó y para siempre, no, descansó o cesó la creación que había hecho durante los 6 días anteriores, pero después de eso no es que Dios ya no haya hecho nada. Dios sigue activo hasta el día de hoy,
sigue cuidando de nosotros, sigue bendiciéndonos, sigue creando seres humanos. Cada día hay miles de nacimientos y creemos pues que cada uno de ellos es creación de Dios, así es que nuestro Dios sigue activo, es un Dios vigoroso también, y nosotros debemos seguir pues el ejemplo primeramente de nuestro Dios, pero también del rey David, que se menciona aquí que era vigoroso. Así es que, mis amigos y hermanos, pues les dejo con esta reflexión para que le pidamos a Dios, en caso de que no tengamos ese vigor, pues que nos llene de esa fortaleza, de esa vitalidad para estar activos en nuestra vida diaria y en el servicio a nuestro Dios. Bueno, pues nos saludamos próximamente en un nuevo audio. Continuamos con esta serie de los hombres de Dios, enfocándonos en las características o algunas de las características de David, y pues sigamos conociendo más a nuestro Señor a través de su palabra. Cuídense mucho, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su salir y su entrar. Reciban un muy fuerte abrazo en nombre de Jesús. Amén.